Bienvenidos a su canal, Neda en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. El embarazo posiblemente sea la etapa más bonita de la vida de la mujer y de la vida en general. No solamente implica todo lo que es el proceso de llevar una vida en el vientre, sino también lo que significa traer esa vida al mundo. Pero por supuesto existen condiciones propias del embarazo que afectan de manera significativa no solamente la salud de la madre, sino también la salud de este feto y de esta vida que está por nacer. Patologías como la preeclampsia, que nos tienen siempre en vilo cuando hacemos un diagnóstico de este tipo, porque las posibilidades no solamente de afectación importante de la madre, sino inclusive de muerte, están latentes. Por lo que es muy importante tener en cuenta todos y cada uno de los aspectos que pueden beneficiar en la atención de esa mujer para disminuir la morbimortalidad, tanto materna como fetal y perinatal. Pero hay ciertas actuaciones que tenemos que posiblemente, aunque en el momento no lo veamos así, pueden incrementar el riesgo no solamente de morbilidad, sino de mortalidad materna y de mortalidad neonatal. Se trata de 6 situaciones que se las voy a especificar, iré nombrando cada una, que considero yo, y quiero ser claro y enfático en esto, son situaciones que yo considero que afectan de manera significativa la evolución de la preeclampsia. Por supuesto, de manera negativa. Insisto, es mi opinión personal en función de la experiencia que tengo trabajando con pacientes con preeclampsia. ¿Cuáles son estas 6 situaciones? En primer lugar, el no realizar diagnósticos de riesgo en el control prenatal. Es muy común, es una práctica muy común del control prenatal de muchísimos ambulatorios, de hacer énfasis en solicitar exámenes de laboratorio, en no realizar interrogatorios exhaustivos en búsqueda de antecedentes que nos permitan realizar diagnóstico de riesgo. Como ustedes muy bien saben, en la preeclampsia podemos hacer diagnósticos de riesgo entre la semana 11 y 13+6. Pero para eso, el médico de control debe tener la capacidad de hacer un diagnóstico inicial, de establecer los factores de riesgo para posteriormente catalogar a esta paciente y enviarla entre la semana 11 y 13+6 para el despistaje de preeclampsia. Si solamente le solicitamos exámenes de laboratorio y le decimos a la paciente, vaya, hágase este examen, muy probablemente muchas de las pacientes no vuelvan a acudir al control. Muchas de ellas, porque no tienen condiciones económicas, no se realizan los exámenes correspondientes, no tienen acceso al laboratorio y deciden no acudir. Al no hacer este diagnóstico de riesgo, esta paciente no tiene el asesoramiento adecuado de lo que puede presentar y decide no acudir. ¿Qué pasa? Que más adelante en el embarazo puede tener un problema serio de salud, puede tener síntomas floridos de preeclampsia y acudir ya cuando es muy tarde, cuando tiene un DPP, cuando está convulsionando, cuando tiene una ruptura hepática, y esto no es lo que queremos. Por eso es que yo particularmente, con propiedad, les digo que la primera consulta en el control prenatal posiblemente sea la consulta que le salve la vida a la paciente con preeclampsia. Porque si se logran detectar los riesgos, se va a actuar en función de ello y se van a tomar las medidas necesarias para disminuir el riesgo en preeclampsia, como por ejemplo indicar el ácido acetil salicílico desde la semana 13 hasta la semana 36. Las dosis y todo eso ya ustedes lo conocen. Pero debemos hacer énfasis en esa primera consulta.
En esa primera consulta, literalmente, le salvamos la vida a la paciente con preeclampsia. Tengan esto siempre en cuenta. En segundo lugar, otro punto importante es pensar que la preeclampsia es una simple hipertensión. Y ojo, aquí hay que tener mucho cuidado. La hipertensión como tal es un problema serio de salud. Pero ¿qué pasa? Que la preeclampsia va mucho más allá de la hipertensión. De hecho, la hipertensión es como una manifestación más de todo el evento fisiopatológico que tiene la paciente. Recuerden que el principal problema es el daño endotelial. Daño endotelial que va a producir efectos en toda la microvasculatura con lo que se conoce a la final como una microangiopatía trombótica, con todos los efectos sobre riñón, hígado, cerebro. Por lo que pensar que la preeclampsia es una simple hipertensión va a condicionar a que si la paciente tiene la tensión alta, nosotros nos enfoquemos en tratar de mejorar la tensión y no tomar en cuenta el resto de eventos fisiopatológicos que puede tener la paciente, y entonces pueden mandar algún tratamiento, que ya más adelante hablaré de otro punto al respecto, pero que esto pueda condicionar a que tomemos conductas ambulatorias, por ejemplo, pacientes con tensiones elevadas, mandarla para la casa con tratamiento ambulatorio, cosa que muchas veces es un error garrafal e incrementa la morbimortalidad materna. Entonces debemos ver a la preeclampsia como un síndrome multisistémico, donde el daño inicial es el daño endotelial, que va a afectar de manera significativa la microvasculatura, con afectación de múltiples órganos como cerebro, riñón, la parte hepática, como principales afectados por la preeclampsia. El tercer punto importante que normalmente hacemos y que pudiésemos estar condicionando a un incremento de la morbimortalidad por preeclampsia es hacer diagnósticos de preeclampsia leve e hipertensión gestacional. Y yo sé que esto va a traer un poquito de polémica. Insisto, esto es mi opinión personal en función a mi experiencia tratando pacientes con preeclampsia. Y me he dado cuenta que el realizar diagnósticos como preeclampsia leve o hipertensión gestacional condicionan a que esta paciente no sea manejada de manera adecuada y posteriormente la paciente tenga eventos catastróficos producto de la preeclampsia, como la eclampsia, como ruptura hepática, como DPP, entre otros. Por ejemplo, la paciente acude al centro de salud y tiene la tensión arterial 140/90 o 150/100 y nos muestra un examen que no tiene proteinuria. Entonces ya con esto hacemos el diagnóstico de hipertensión gestacional, pero resulta que nosotros no tenemos evidencia de otros problemas, como por ejemplo, no tenemos evidencia de cuánto tiene la creatinina, cuánto está el TGO-TGP, cuánto tiene las plaquetas, condiciones que pueden estar ocurriendo dentro del cuerpo de esa mujer, no lo sabemos, pero tomamos la decisión de hacer el diagnóstico de hipertensión gestacional y nos condiciona a dar a la paciente o a darle conducta ambulatoria. Entonces la paciente se va para su casa y muchísimas de estas pacientes, por no decir todas, terminan acudiendo 1 o 2 semanas después en malas condiciones, ya sea convulsionando, con DPP, con ruptura hepática, producto de este evento fisiopatológico tan importante de la preeclampsia. Pero ¿qué pasa? Que por hacer diagnósticos de preeclampsia leve e hipertensión gestacional, banalizamos la situación, mandamos a la paciente para la casa y condicionamos a que esta paciente tenga eventos floridos propios de la preeclampsia. Casos de preeclampsias graves que hemos tenido tienen como denominador común que la paciente había acudido anteriormente y se le habían hecho diagnósticos de hipertensión gestacional o de preeclampsia leve. Por eso es que considero que realizar estos diagnósticos a la ligera condicionan a un incremento de la morbimortalidad materna y, por supuesto, perinatal por preeclampsia. El cuarto punto que es importantísimo también y que quiero mencionar es el banalizar síntomas. Síntomas como, por ejemplo, el incremento de peso, síntomas como las náuseas y los vómitos. Es muy común observar en el transcurso del control
pacientes que tienen un incremento de peso, por ejemplo, de 3, 4 kilos en el transcurso de 15 días o de un mes. Y la primera reacción por parte del médico de control es manifestar que la paciente está comiendo mucho, que está ingiriendo grandes cantidades de carbohidratos y que por eso ese incremento exagerado de peso. Entonces, de alguna manera se responsabiliza a la paciente por este incremento de peso. Pero resulta que este incremento de peso en muchas oportunidades no es por una ingesta inadecuada de alimentos, sino que existe una retención incrementada de líquido y este edema que se presenta muchas veces a nivel generalizado con anasarca es una complicación grave de la preeclampsia. Entonces tenemos pacientes abotagadas, hinchadas, pacientes con un edema generalizado que banalizamos el síntoma y le decimos, señora, mire, no coma tanto porque usted está muy gorda. Este tipo de juicios de valores que incrementan la posibilidad de morbimortalidad incrementada en preeclampsia, debemos dejar estas prácticas y debemos tomar mucho más en cuenta el incremento de peso. Porque este puede ser un síntoma inicial de un problema grave por preeclampsia. También se suele banalizar las náuseas y los vómitos. Y tenemos pacientes que acuden, por ejemplo, a altas horas de la noche con vómitos incoercibles, es decir, ese vómito que no se aguanta, ese vómito que sale de repente y la paciente no tiene cómo evitarlo, cómo evitar que salga el vómito. Pero ¿qué pasa? Que la paciente acude y entonces inmediatamente le decimos que esta paciente, mire, usted consumió tal o cual alimento, ¿por qué comió esa comida chatarra? Y entonces, de alguna manera asociamos ese síntoma a un problema o producto de un alimento que comió la paciente y resulta que las náuseas y los vómitos incoercibles se puede tratar de síntomas ominosos de la preeclampsia, de que esta paciente pudiese en cualquier momento inclusive convulsionar, por lo que las náuseas y los vómitos debemos tomarlas en cuenta. Paciente embarazada que tenga vómitos incoercibles es una paciente que debemos abocarnos a ella porque se puede tratar de una preeclampsia grave con consecuencias catastróficas. Por lo que el banalizar el aumento de peso y síntomas como las náuseas y los vómitos incrementa la posibilidad de muerte materna y de afectación importante neonatal producto de la preeclampsia. El quinto punto que les quiero mencionar, sé que también va a traer bastante polémica porque posiblemente sea de los medicamentos más empleados en preeclampsia. Y es un medicamento llamado alfa-metil-dopa. El utilizar alfa-metil-dopa durante el embarazo en pacientes con cifras tensionales elevadas, con toda la responsabilidad, la experiencia al respecto, medicina basada en evidencia sí lo establece, incrementa las posibilidades de muerte materna por preeclampsia. Y les voy a decir por qué. Alfa-metil-dopa es un medicamento que se emplea muchísimo, que por ejemplo la paciente con cifras tensionales elevadas y aparentemente sin ningún otro síntoma se le dice, bueno señora, váyase para la casa y se toma una pastilla de 250 miligramos de alfa-metil-dopa. La paciente se va para la casa y tiene una falsa sensación de que está siendo tratada y de que ella va a mejorar, de que ella va a continuar su embarazo sin ningún problema porque está tomando 250 miligramos de alfa-metil-dopa. Y resulta que en primer lugar, 250 miligramos al día se está siendo subdosificada. Eso por un lado. Y en segundo lugar, que el alfa-metil-dopa no es de los mejores medicamentos antihipertensivos. De hecho, es un medicamento que lo tendríamos de último en la lista. Por lo que le damos una falsa sensación de bienestar a la paciente se descuida, se toma su pastillita todos los días y resulta que en 1 o 2 semanas acude a un hospital convulsionando con un DPP en unas condiciones realmente graves, producto de la preeclampsia. Por supuesto, ya les hablé del punto anterior y de pensar de que la preeclampsia es una simple hipertensión y aparte le indicamos alfa-metil-dopa,
La paciente se va a ir para la casa pensando de que se va a curar con el alfa-metildopa y resulta que lo que estamos haciendo es exacerbar el problema porque vamos a condicionar a la paciente que persiste en la casa, incrementándose todos esos eventos fisiopatológicos que están ocurriendo en ella, por lo que va a acudir tardíamente, ya cuando tiene síntomas floridos productos de la preeclampsia. De allí que considero con toda la responsabilidad que el empleo de alfa-metildopa en las pacientes con preeclampsia incrementa los efectos adversos en estas pacientes por esta terrible patología. Y el último punto, el sexto que le quiero mencionar, es la actuación médica en función a la teoría. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, según la definición clásica de preeclampsia, o de los trastornos hipertensivos del embarazo en general, es toda aquella paciente que después de la semana 20 de gestación tiene cifras tensionales por o 140/90 o superior. Bastante limitado, pero es el concepto clásico que se nos da. Si nosotros actuamos ante una paciente y nos ceñimos por este concepto, nosotros vamos a incrementar la mortalidad materna por preeclampsia. Y les voy a decir por qué. Por ejemplo, si a nosotros nos llega una paciente con 130/90 de tensión, con síntomas floridos de preeclampsia, inclusive con una trombocitopenia, muchas veces podemos cometer el error de decir que no es preeclampsia porque no tiene 140/90, tiene 130/90, es decir, está por debajo, porque estamos actuando en función estricta a la teoría. Otro caso, por ejemplo, tenemos una paciente con 19 semanas de gestación y nos llega con toda la sintomatología florida de la preeclampsia. ¿Qué pasa? Que como la teoría dice que son 20 semanas o más, entonces como tiene 19, le decimos que esta paciente no tiene preeclampsia, retrasamos las conductas que debemos tomar en una paciente con preeclampsia y resulta que esta paciente puede tener en cada día que espera en tomarse una conducta una mayor probabilidad de muerte producto de la preeclampsia. ¿Qué esperaríamos en este caso? Que la paciente cumpla 20 semanas para decir que es preeclampsia. Por eso es que es muy importante que tengan en cuenta que el tomar conductas ceñidas estrictamente a lo que se nos da en la teoría incrementa las posibilidades de efectos catastróficos producto de la preeclampsia. Vean que los puntos no están directamente relacionados con lo que es la actuación médica en la paciente complicada. Son cosas puntuales que hacemos que pueden afectar de manera significativa. Por eso mi llamado a que tomen muy en cuenta esto. Y otra cosa, recuerden que esta es mi opinión personal al respecto en función a mi experiencia, a la experiencia que tengo en el manejo en pacientes con preeclampsia. La literatura es muy importante, los protocolos están establecidos, pero yo me he dado cuenta que en esas pacientes que ya están complicadas tienen como denominador común que en algún momento alguno de estos puntos que les mencioné fueron manejados en esta paciente. Y una paciente que posteriormente se complicó de manera grave y que se pudo haber evitado, en mi opinión personal, si se hubiesen tomado medidas distintas en función a estos puntos que les estoy mencionando. Yo voy a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.